Roberto Bataglino, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. El viento nos despierta. Qué poético el mensaje de hoy. Poético. ¿Quién es Agustín el que estaba escribiendo eso? Hace poesía. Hace poesía. Bueno, ocupémonos de lo nuestro, que no es tan poético y que tiene que ver con el escenario que quedó planteado ayer después del acto de Moyano. Un par de consideraciones antes es que claramente Moyano demostró poder de convocatoria, pero el poder de convocatoria propio. No logró sumar ni otras organizaciones sindicales ni otras agrupaciones políticas más allá de algunos sectores de izquierda, y no logró el apoyo de una movilización independiente. Por lo tanto, la Plaza de Mayo estuvo con lo que suele tener la capacidad, que no es, por cierto, para nada menguada, la capacidad que tiene Moyano y su central sindical, que en algún momento supo llenar el estadio de River. Pero esto genera, digamos, un límite para el dirigente camionero, y plantea, tanto en el discurso de Moyano, en el de Cristina, unos minutos antes que hablara Moyano en una visita que hizo a San Luis, la primera vez que la presidenta, en realidad la primera vez que los Kirchner, desde que asumieron el poder, van a la provincia de San Luis, plantea un escenario donde la disputa por el poder hoy en la Argentina parece dividida en el seno del peronismo con el resto de las fuerzas políticas de la oposición mirando desde la platea. Pero en la cancha están jugando el peronismo, dividido casi, diríamos, en tres grupos que no son muy definidos, que cada uno va teniendo adhesiones y rechazos, que van habiendo pases entre sí y que van cambiando los relineamientos permanentemente. Pero un poco el peronismo está dividido entre el gobierno, que es el que lidera y encabeza el peronismo con Cristina Fernández de Kirchner, con algunos gobernadores y con toda la estructura que tiene tanto en las cámaras del Congreso de la Nación como en el resto de los sectores políticos, con otros sectores políticos, por cierto, que adhieren al gobierno, pero que en definitiva no hacen la base de sustentación. La base de sustentación hoy es el peronismo. Y la disputa es por el peronismo. El gremialismo de Moyano, que ha decidido jugar un rol de tratar de buscar ahí liderazgo, y de que va a terminar dividiendo la CGT. Eso va a ser una señal clara cuando Moyano dijo voy a continuar, y el resto, cuando vieron que no convoca a otros gremios, van a plantearle la necesidad o la posibilidad de que haya dos CGT. Entonces va a quedar dividida. Y una tercera fracción que se integrarían estos gobernadores que tienen una especie de distancia crítica, en donde están Scioli, De la Sota, el salteño Urtubey y algunos otros gobernadores que comienzan a animarse a filtrar algún tipo de cuestionamiento, y que observan lo que pasa con lo que quedó del peronismo disidente, ¿no? De Duhalde y demás, de aquellos que se fueron en su momento del gobierno nacional, que rompieron su alianza con el gobierno nacional. En definitiva, estos tres grandes grupos que hoy aparecen generan como el escenario central, como decíamos recién, son los que están en la cancha. En la tribuna parece estar el resto de las fuerzas de la oposición y demás, que no logran insertarse ahí en la disputa, en el diálogo por el poder, ¿no? Y me parece que ahí, al menos por ahora, y en el escenario que viene en los próximos meses, ahí va a estar dada la pelea por el poder, sin posibilidad de que los otros actores generen liderazgos. Está Macri por ahí, está Wiener, pero sus figuras aparecen muy tibias cuando se dan estas discusiones. Macri, Wiener todavía más que Macri. De tibio me refiero. Sí, y que parecen alejados de la discusión grande, ¿no? Sí, porque vos fijaste que ayer en la marcha de Moyano fue muy curioso el apoyo de Macri a la marcha de Moyano. Apareció como una cosa forzada. Sí, peor que eso. Hasta freak, te diría. Sí. ¿No? Sí hay algo que... Bueno, pero eso lo venimos hablando todo el tiempo, Roberto. La carencia de la oposición política en Argentina es notoria. Claro, y es que la ausencia de la oposición política es notoria. Por eso digo, cuando surgen voces disidentes y que generan que digo que el gobierno siente el impacto, porque es obvio que ha sentido el impacto, son surgidas desde el propio seno de desprendimientos del oficialismo, ¿no? Y hay una cosa que se genera en este tema de discusión, ¿no? Que hemos charlado varias veces, que es la relación con el pasado. ¿Qué hacer con el pasado de cada uno de los dirigentes, que obviamente lo tienen, y en un país donde ha tenido un pasado, por cierto, turbulento,
pero el manejo que se hace fundamentalmente desde el discurso del poder del pasado. Siempre se le recordó, cuando Moyano era un aliado del kirchnerismo desde la oposición, que Moyano había tenido ahí algún pasado turbio en la década de los 70 por alguna simpatía que podría haber tenido con sectores ligados a la AAA. Cuando se lo recordaron, el kirchnerismo puso el grito en el cielo diciendo no, esto es una barbaridad, además, no, siempre negó y ninguneó esto. Ahora, el día que Moyano se fue de su lado, lo primero que hacen le recuerdan una foto que Moyano aparece vinculado en los 70 con personajes relacionados con la AAA. Cuando Moyano estuvo con los Kirchner, le organizaba el acto de los Kirchner, era socio, estaba todo el día y demás, nunca le cuestionó absolutamente nada que tuviera que ver con el Kirchner. Ayer empezó el discurso diciendo lo mismo que ya había dicho los otros días, que cuando ellos peleaban contra la dictadura, los Kirchner estaban en Santa Cruz debajo de la cama, y ayer fue mucho más, dice, cuando nosotros peleamos contra la dictadura, estos se hicieron ricos con la 1050, los trató de usureros. Ahora, yo creo que no es poca cosa que una persona haya estado vinculada a la AAA o que una persona se haya beneficiado con la usura en la dictadura. No es poca cosa y debiera ser un elemento de juicio y de valor que para que cualquier persona que tiene que tomar una posición lo deba poner. Ahora, ¿por qué blandir el pasado y sacar un archivo para cuando me conviene y esconderlo para cuando no? Digo, sería interesante como sociedad que hubiese algún tipo de regla de juego que nos involucraran a todos, digamos. O sea, o nos sacamos el pasado y los trapitos y nos revisamos los archivos y biografías y prontuarios de cada uno, o no lo hacemos con nadie. Porque no puede ser esto de manejar estas cosas que quedaron demasiado expuestas, y me parece que le resta mucha credibilidad al discurso político, ¿no? No sé por qué me parece que hoy te levantaste, estás pidiendo mucho, Roberto. Me da la sensación. Pido una cosita más, pero para la tarde, pero lo dejamos para mañana. Sí, pero no lo pido, eso no lo pido públicamente. Bueno, gracias, Roberto. Que andes bien.